Buenas tardes, profe. Hola, hola, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Hola, chicos. A ver, a ver, a ver. Ramiro, ¿qué pasó? Me has escrito. Ramiro, ahí su compañero. Ramiro, me has escrito ahorita el chat, no sé. ¿Qué pasó? No, sí, yo le escribí, profe, era por la clase, pensé que se había olvidado con una anterior clase, digo ya. Ay, ay, ay. Ya, no te preocupes, no pasa nada, ¿ya? Sí, verán, chicos, estaba viendo su aula. Uy, su aula. Verán, toda la mañana el sistema estaba medio raro. No me dejaba ingresar al aula virtual, entonces no podía actualizar los contenidos. Sí, estaba tratando de hacer eso ahorita, así que ya valió. Justo salí de clases y ya valió. Entonces ahorita veo que ya se actualizó, ¿sí? Pero está todo de golpe, ¿sí? Entonces, bueno, voy a, tratemos de... Sí se dieron cuenta que no había nada en el aula y ahorita ya hay un montón de cosas. Caracho, caracho. Bueno, verán, entonces yo voy a tratar de, y ahorita que acabemos clases, ya le dejo bien arregladita, ¿sí? Ahí para que puedan nomás ver todo. Sí, muchachos, Ya, ahorita Inge. está Ya, Inge, muchas gracias. todo ahí, ya se pegaron las cositas, pero hay que echarle una manito de gato. Ya, eso nomás, muchachos. Era porque no valía, si no, ya eso ya lo hubiese tenido listo mañana mismo. Pero bueno, a veces así pasa con este sistema. Ya verán, chicos. Entonces verán, la unidad 1A, eso ya acabamos, ¿sí? La unidad 1A pues ya está finalizada, entonces lo que tenemos que concentrarnos ahorita es en la unidad 1B, que también es de estructura atómica, pero que se refiere en cambio al modelo mecano cuántico, ¿ya? Sí, entonces eso vamos a abordar el día de hoy. A ver, solamente abriré las diapositivas bien para empezar, ¿ya? Entonces, como les decía, no se preocupen, si ya acabamos la clase y me quedo aquí sentadito arreglando su obra para que tengan ya todo disponible, ¿sí? ¿Se escucharon? Muchachos, ¿sí me escucharon? Sí, Sí, Inge. Pues ahorita igual veo que está un poquito lento, no sé, pero ya mejoró de lo que antes no valía ni entrar. No sé si ustedes tuvieron problemas con el habla ahora, Dije, o les funcionó normalmente. A ver, bueno, vámonos. Ya, sí, pues me parece que ahí está ya. Ya. Bueno, chicos, entonces vamos a comenzar sí, vamos a comenzar con la naturaleza de la luz, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar un poquito, muchachos, ¿ya? Acerca de radiaciones electromagnéticas, ¿sí? Vamos a ver qué es esto de la cuantización de la energía. Hablaremos un poquito del espectro electromagnético y vamos a acabar con los espectros atómicos, ¿ya? Sí, eso vamos a ver hoy día. Vamos a tratar de abarcar todo esto en esta cuestión, ¿ya? Bueno, chicos, entonces, verán, nosotros ya estudiamos la materia, o sea, ya sabemos que la materia está compuesta de átomos, ¿sí? De ahí surgen las moléculas, ¿no es cierto? El conjunto de átomos son los elementos y que el conjunto de moléculas son los compuestos, ¿ya? Y que los compuestos tienen composición definida, ¿sí? ¿Ya? Y hicimos un poco de cálculos para ver cómo se hacían las diferentes mediciones, ¿sí? Y a qué se hacía referencia en cada caso, ¿ya? Ahora, también habíamos descrito cómo era el átomo, ¿sí? O sea, nos quedamos en que Rutherford, ¿sí? Decía que el átomo era, pues, un sistema, en el centro estaban concentrados los protones, ¿sí?
y muy lejos del núcleo estaban los electrones, ¿ya? Sí. Entonces, paralelamente a esto que hemos estado ya conversando, paralelamente a esto, se trataba de estudiar no solo la materia, ¿sí? Porque la materia es una de las manifestaciones de la realidad que existe, ¿sí? Es una manifestación de la naturaleza, eso es la materia, ¿ya? Una manifestación de la naturaleza. Pero la naturaleza no solo se compone de materia, ¿sí? También se compone de energía, ¿sí? Y la energía venía asociada más o menos a la luz, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque decían que cuando algo emitía luz, significaba que tenía energía y por eso pues podía emitir ese brillo, ¿sí? Esa luminosidad, muchachos, ¿ya? Entonces, había científicos, como los que ya analizamos, que se estudiaron, se concentraron en estudiar la materia, ¿sí? En cambio, había otros científicos que se dedicaron a estudiar energía y iban de la mano también eso, con tratar de entender qué es la luz, ¿sí? Tratar de entender por qué, ¿sí? Porque se veía, o sea, era evidente que el sol, ¿sí? Proyectaba luz, ¿sí? Y esa luz que proyectaba el sol hacía que los humanos puedan vivir, que las plantas vivan, que los animalitos vivan, o sea, que todo tenga un sentido, ¿sí? Un sentido pues ya estructurado, ¿ya? Un sentido de ser, ¿sí? Pero nadie sabía qué era la luz, ¿sí? O sea, decían, sí sabemos que existe la luz, pero no sabemos qué es. ¿Por qué sabemos que existe? Porque cuando hay luz, o sea, podemos ver, pero cuando no hay luz, no vemos, ¿sí? No es como, por ejemplo, se cierran en su cuarto, ¿ya? Y si ustedes prenden la luz, entonces ahí está todo bonito, ve todo. Pero si apagan, entonces ahí se quedan oscuras, no ven nada, ¿sí? Solo ven negro, no pueden distinguir nada, ¿sí? Entonces, así también se concebía antes a la luz, ¿sí? O sea, ¿qué era la luz? Era lo que se podía ver, ¿sí? Y cuando no se podía ver, significaba que no había luz, ¿sí? Eso era en la antigüedad, ¿ya? Pero eso no daba una explicación o no daba no sé, una de por qué se comportaba de esa manera o para qué servía o si se podía controlar, digamos, de esa luz, muchachos, ¿ya? ¿Para qué? Pues para beneficio de la humanidad, ¿sí? ¿Ya? Eso, chicos. Y es así como surgieron dos corrientes muy importantes, ¿sí? La primera en 1678 con Huygens, ¿sí? Huygens trató de explicar la luz. Él decía que la luz no es materia, ¿sí? Y si no es materia, entonces debería ser una onda, decía, ¿sí? Entonces decía Huygens que la luz era como muy parecida al sonido, por ejemplo, ¿sí? O muy parecida a como cuando tenemos un estanque en tranquilidad y le botamos una piedra, se han visto que se generan como unas onditas, unas olas. ¿Se han visto eso, chicos? ¿Han hecho eso o nunca han hecho? Sí, profe. Sí, Sí. Entonces, Huygens decía eso, o sea, decía que la luz capaz es una onda, ¿sí? Porque transmitía energía. De hecho, en ese entonces ya se había analizado un poco de ondas, ¿sí? Y se decía que una onda simplemente es un fenómeno que transmite energía de un lugar a otro a través de un medio, ¿sí? Porque en ese tiempo se conocían las ondas mecánicas, como les digo, es una perturbación de un medio, por ejemplo, que estanque tranquilo, o el sonido, ¿sí? Es una perturbación del aire, ¿ya? Entonces, las ondas se transmitían por un medio, ¿sí? De un medio, sea aire, sea agua o otro tipo de sustancia, ¿ya? Y Huygens decía esto, ¿ya? ¿Por qué? Adicionalmente porque se veía que la luz se refleja y se refracta, ¿sí? Entonces, eso, el hecho de que sea onda, solo las ondas se reflejan y se refractan, ¿sí? Y también, bueno, vienen a ser otro tipo de fenómenos, pero en general, pues Huygens proponía esa teoría, ¿sí? Más adelante, Newton, ¿sí? Sí, el Newton mismo de las leyes de Newton es el mismo Newton, ¿ya? ¿Sí? El Newton, en cambio, decía que la luz no era onda, sino el Newton decía que la luz debería ser una partícula, ¿sí? Y que eso también explicaría los términos de reflexión y refracción, que son fenómenos ópticos, ¿sí? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de estudiar un poquito de ondas en el colegio. ¿Sí estudiaron eso o no, jóvenes?
En el mío no. No, Inge, eso nunca. No, Inge. Creo que era No. para este año, pero Es de la tipo pandemia. los hercios y todo eso, llevado con eso. ¿Qué? Los hercios o hertz, algo así, es una medida. Es algo con eso, ¿no es verdad? Ujú, eso mismo. Bueno, decía que he estudiado, ¿qué dicen? No, no he estudiado la pandemia. La pandemia no tiene nada que ver, igual debían estudiar, ¿sí? Pero bueno, los que nunca estudiaron una onda, no importa, ¿sí? Porque no voy a meterme yo en teoría óptica de lleno, ¿sí? Lo que voy a hacer más bien es extraer ciertos conceptos de las ondas que vamos a utilizar acá. Pero no son complejos, simplemente aquí mismo los vamos a definir y los vamos a ir tratando, ¿no, muchachos? ¿Sí? No se desesperen, no pasa nada, ¿ya? Aquí me toca aprender todo de una sola y bien aprendido, ¿ya? Ahora, como les decía, en cambio Newton decía que no, o sea, que la luz debería ser una partícula, ¿sí? Y había científicos que le apoyaban a Newton y había otros que le apoyaban a Huygens, ¿sí? Pero, como ustedes ya se han de imaginar, Newton no es el científico más importante de todos los tiempos, es uno de los más importantes, ¿sí? O sea, es enorme Newton, ¿sí? O sea, no hay mm, muy, le podríamos comparar con muy poca gente que haya pisado la faz de la Tierra, ¿sí? Entonces, dada la reputación que él tenía, o sea, le creían, ¿sí? O sea, decían, no sabían si es que lo que él decía estaba bien o no, ¿sí? Simplemente como era Newton, entonces, si dice Newton, hacer que está bien, ¿sí? Así se manejaban, así antes, ¿ya? ¿Sí? Entonces tenía esa teoría popular, pues tenía más peso, ¿sí? Pero no tanto porque tenía alguna demostración o algo objetivo, sino solo por la reputación de quien la enunciaba, ¿ya? Y sin embargo, pues también Huygens tenía sus adeptos, o sea, decían, ¿no? O sea, capaz y Newton sí se debe poder equivocar, ponte que Huygens esté bien, entonces iban para el lado de Huygens, ¿ya? Y así pasaron un montón de años, chicos, ¿sí? Con esas dos teorías, o sea, había unos que creían que la luz era onda y otros creían que la luz era una partícula, ¿sí? Entonces, pasaron varios años, ¿sí? Ya después de más de una centena de años, ¿sí? Casi 200, ya se conocían varias cosas, principalmente fenómenos electromagnéticos, ¿sí? Entonces, aquí ya viene otro peso pesado de los científicos, ¿sí? Maxwell propone en 1873 que la luz, o sea, él le apoyaba al Huygens, decía, chuta, la luz sí decía de ser una onda, decía, ¿ya? Pero no creo que sea como Huygens decía, que sería como el sonido, por ejemplo. Sí, el sonido sí es una onda, pero es una onda mecánica, ¿sí? Necesita un medio para poder transportarse. En cambio, las ondas electromagnéticas no necesitan eso, ¿ya? ¿Por qué decía eso Maxwell? Porque como la luz venía desde el Sol, entonces antes no se sabía si había algo afuera de la Tierra o no. O sea, se podía observar que había las estrellas y demás, pero no se conocía cómo está estructurado el universo, tal y como se conoce ahora. Entonces no sabían si afuera de la Tierra había aire o qué había, ¿sí? Eso. Entonces, mm, Maxwell decía que si no hay nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo llega la luz acá? La luz del sol, ¿cómo nos llega? ¿Sí? Si es que no hay nada, o sea, no hay un medio. La luz aparentemente parece ser una onda, ¿sí? Pero si es una onda, no es una onda mecánica, debería ser una onda electromagnética. ¿Por qué? Porque las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para transmitirse, ¿sí? Lo que necesitan simplemente son dos campos perpendiculares, uno eléctrico y uno magnético, y eso les hace que se transporten. Una onda no es masa, chicos, ¿sí? Una onda solamente es una transmisión de energía, ¿sí? Una emisión o una transmisión de energía. ¿Ya? Y bueno, eso argumentaba más, ¿sí? Entonces Maxwell decía que debería ser una onda electromagnética, ¿sí? No voy a entrar mucho a definir los campos porque los campos pues ya estudiarán bastante desarrollado en segundo semestre, entonces dejaré nomás de que estudien los campos, ¿ya? Ya ahorita no me voy a meterme a eso. Aunque algunos ya deben saber que es un campo eléctrico. ¿Saben o no saben? Eso sí. Sí. Sí,
Pero si saben qué es un campo o solo, o solo dicen que han estudiado el campo. Las Ah, formulitas, no. uy, si no sabrán qué es un campo. Están trabajando con campos, no saben qué es un campo. Bueno, no importa, en segundo semestre de aprender bien qué es un campo, ¿ya? Bueno, chicos, entonces, era eso, ¿sí? ¿Ya? Más adelante, sí, se hicieron varias mediciones y se dio con la velocidad de esta luz, ¿sí? Que para el entonces ya era considerado una onda electromagnética. O sea, se había abandonado un poquito estos términos más antiguos de Newton y de Huygens, pero sin embargo no se habían perdido. O sea, tenían cierta razón, ¿sí? Huygens ya no, porque una onda mecánica no podía ser, ¿sí? Debía ser una onda electromagnética, pero seguía siendo onda, ¿sí? Y el término acuñado para Newton de una partícula tampoco había desaparecido, porque también había evidencia de que sí podría ser una partícula. Más adelante vamos a ver cómo se retoma ese concepto, ¿ya? Pero ahorita lo que nos interesa es que la luz ahorita va ganando, que es una onda electromagnética, ¿sí? Ahora, más adelante, pues como les decía, se hicieron varias mediciones y cayeron en cuenta con el valor de la velocidad de la luz, ¿sí? El cual está presentado aquí, 3 por 10 a la, 10 a la 8 la octava metros por segundo, o 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Este valor de la velocidad de la luz es una constante universal y eso ustedes tienen que saber, ¿sí? Por cultura general. Así como saben la tabla del 2 por cultura general, así mismo deben saber la velocidad de la luz, es una constante universal. No voy a entrar en la polémica de si ese es el valor o ese no es el valor, ¿sí? Porque este es un valor promedio, ¿sí? Porque hasta ahora no hemos medido cuánto es que vale mismo la luz, ¿sí? Hasta ahorita. No hemos hecho eso, ¿sí? Pero sí hemos estimado el valor en este, muy cercano a este, ¿ya? ¿Sí? Porque la luz es muy difícil de medir, ¿ya? ¿Sí? Entonces hemos estimado, hemos hecho una referencia, igual hemos dicho que este es el valor de la velocidad de la luz y a partir de eso hemos construido, ¿sí? Y parece que es muy cercano, le hemos atinado, ¿sí? Porque las cosas están descritas como siguen nuestros modelos, entonces porque estamos bien, estamos tan descabellados en el asunto, ¿ya? Adicional a esto, Maxwell proponía que la velocidad de la luz tiene que estar relacionada con esa onda. O sea, si la luz es una onda electromagnética, tiene que estar relacionada con una ecuación, ¿sí? Entonces él planteaba que la longitud de onda y la frecuencia, cuando se multiplican, eso me da el valor de la velocidad de la luz, hablando de ondas electromagnéticas, ¿sí? La ecuación que tenemos aquí abajito, ¿sí? Por este me da igual a c, que es la velocidad de la luz. Ya vamos a ver qué es esto, ¿ya? ¿Sí? Bueno, como ya nos estamos metiendo a este campo de las ondas, ¿sí? Las ondas tienen características, ¿sí? Propiedades intrínsecas de la onda, ¿sí? No se olviden que la onda simplemente es una energía en tránsito, digamos así, ¿ya? Si queremos verlo de esa manera, ¿ya? Es un tipo de energía en tránsito. Entonces, la onda se representa de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? Una ondita, ¿sí? Se representa de esa manera, ¿ya? Y tiene propiedades. ¿Cuáles? Primero, la longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda se representa con la letra griega lambda, esta letra se llama lambda, ¿sí? Y se mide en centímetros o en angstroms. También se suele medir en nanómetros, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una medida de longitud, ¿sí? Así como el metro también es una medida de longitud. El Armstrong también es una medida de longitud, ¿sí? O sea, si hay cómo transformar de metros a kilómetros, también hay cómo transformar de metros a Armstrongs, o de centímetros a Armstrongs, o de Armstrongs a nanómetros. También hay factores de conversión que permiten hacer eso, ¿sí? ¿Y qué es? Simplemente es en el dibujito, sería la longitud o la distancia que existe entre dos crestas. ¿Qué es una cresta? Son estos puntos máximos de estas montañitas, ¿sí? Esa es una cresta, la otra cresta. Esa distancia entre estas dos crestas es la longitud de onda, ¿sí? Lambda. Es una letra griega. Es como cuando decían en el colegio, alfa, beta. ¿Sí decían eso o no decían? Sí, Inge. Sí. Sí, ¿Ya ven? Sí. Facilito, ¿sí? Ustedes hablaban de alfa, de beta, esas también son letras griegas. Ahorita ya conocen otro. ¿Cuál sería? Lambda, una letra griega que expresa la longitud
longitud de onda, ¿ve? ¿Sí? También se suele decir que la longitud de onda es la distancia que existe entre dos valles, ¿sí? ¿Qué es un valle? En estos huequitos, ¿sí? Estos honditos, estos son los valles, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cresta es valle, ¿sí? El lambda es la distancia entre dos valles o la distancia entre dos crestas, es exactamente la misma porque la onda es simétrica, ¿ya? Otro parámetro importante es la frecuencia, ¿sí? Y como ya decía su compañero, la frecuencia se mide en hertz, ¿sí? Un hertz es la medida de un ciclo en una unidad de tiempo. Para el sistema internacional, el segundo, ¿sí? O sea, ¿qué es un hertz? Es un 1 sobre segundo, ¿ya? La frecuencia se simboliza con otra letra griega, esta que está aquí, vean, ¿sí? Esa letra griega se llama nu, N-U, ¿sí? Letra griega nu, no es una D, es nu, ¿sí? Así se llama, chicos, por favor, ¿ya? Esa es la letra griega nu, representa la frecuencia de una radiación electromagnética o de una onda electromagnética. ¿Y qué es? Simplemente es el número de veces que pasa una longitud de onda por un determinado punto en un determinado tiempo, ¿sí? En este caso, un segundo, ¿ya? Eso nada más, ¿sí? Eso desde la frecuencia, es un ciclo. Las veces que se repite algo de una cantidad determinada de tiempo, nada más, ¿sí? Finalmente tenemos a la amplitud. La amplitud también es una medida de distancia, y se representa con la letra A mayúscula, ¿ya? Y no es nada más que la altura de una cresta o la profundidad de un valle, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos donde estamos, jóvenes? Cuenten. Sí, Inge. Sí. Sí. Solo 3 alumnos he tenido yo. Yo voy a ver la Sí lista. está claro, Inge. Sí, está claro, Inge. Sí, Está está claro, claro. Inge. Sí, Hacen pilas, ya, hacen pilas, chicos. Sigamos conversando un poquito, ¿ya? Bueno, entonces ya sabemos qué es una onda electromagnética, ¿sí? Cómo se desplaza y qué características tiene, ¿ya? ¿Sí? Eso necesitamos de ondas, nada más, ¿ya? Ahora, sigamos analizando. ¿Por qué estamos analizando las ondas electromagnéticas? Porque estamos viendo qué mismo será la luz, ¿sí? Estamos tratando de identificar qué es la luz, ¿sí? Y solamente cuando sepamos qué es la luz, es cuando podemos caracterizarle, estudiarle y modificarle para ver si nos sirve para algo, funciona, ¿ya? O sea, aquí hay un ejemplo, vean, cortito, ¿sí? Dice, la longitud de onda de la luz verde del semáforo es de alrededor de 500 nanómetros. Eran esto, en color verde, 522 nanómetros, longitud de onda, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia de la radiación? ¿Ya? Entonces aquí, lo dicho, el C es igual a lambda por nu. Como quieren nu, entonces despejan el nu, ¿sí? La frecuencia. Entonces este baja a dividir, ¿ya? Ahí está. Reemplazan la velocidad de la luz, eso ya deben saber de memoria, ¿sí? Es un dato, ¿sí? Y en la longitud de onda, aquí está pues, la longitud de onda, dice que es 522, nos ponen 520. Como es frecuencia, esto tiene que ser en hertz. ¿Alguien de leyendo esto que dice aquí? En voz alta, por favor. Lo importante, verificar el sistema de unidades en el que se realiza el cálculo. Gracias. Entonces, miren, muchachos, es lo que yo les decía desde antes. Cuando las unidades son consistentes, yo puedo no ponerles, ¿sí? Igual yo sé que me va a dar de respuesta porque ya sé que las unidades son consistentes. Después ya veían que yo ya ponía unidades en todo, y es porque ahí el sistema ya no era consistente. Yo tenía que ir simplificando para ver qué voy consiguiendo. Hicimos full ejercicios donde simplificaba un montón de cosas. Aquí es igual. O sea, si me dice que la frecuencia se mide en hertz, yo de aquí debo sacar los hertz. Yo aquí no veo hertz en ningún lado. Entonces tengo que simplificar para yo hacer coherente, ¿sí? La medición que me están pidiendo, que sería la frecuencia, con su unidad correspondiente de medida, o sea, el hertz. Entonces, si yo sé que es frecuencia, tengo que medir en hertz.
Y si aquí no asoman los hertz, tengo que transformar para que me asomen los hertz, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. ¿Sí me escucharon? Sí, Inge. Sí. Sí, Inge. Ya, entonces aquí, Sí. ¿cómo estorban los nanómetros? Los transformamos. Un nanómetro, 10 a la 9 metros, ¿ya? Simplifican los nanómetros, simplifican los metros y les queda 1 sobre segundo. Y acuérdense, el 1 sobre segundo son los hercios, ¿ya? ¿Sí? Vamos a la pizarra. Y ahí se puede hacer ya con el prefijo, sufijo, que es prefijo. De una vez, para no estar haciendo la conversión. ¿Cuál prefijo? Lo del nanómetro, que es por 10 a la menos 9. Claro, por 10 a la menos 9. Claro, 1 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Sí. ¿Ya? ¿Ese era o era otra cosa? No, ese era. Es que ahí dice 522 nanómetros, entonces en vez de poner nanómetros, solo ponemos por 10 a la menos 9 metros. Entonces ahí ya no hacemos el factor de conversión. No, pues este de aquí es un factor de conversión, entonces pues, es una equivalencia, ¿sí? Esta es la equivalencia que te permite simplificar los metros. Metro de aquí con el metro de acá, mira, ¿sí? Y el nanómetro de aquí con el nanómetro de acá, ¿sí? Este es algo que hemos ingresado como un factor de conversión en el método de escalón unitario para poder simplificar, ¿sí? No sé Ya. si esa es la pregunta. No sé si esa es la. Si no es, dime, interpretaré de forma diferente y dime, tienes que salir de luz. Tienes que salir de ley de luz. ¿Ya? Es que dice 522 nanómetros, ¿verdad? Ahí. Ajá. En vez Sí, de sí. poner nano, solo ponemos por 10 a la menos 9 y ya sería consistente el ejercicio. Sí, pero deberías poner, en vez de nanómetros, o sea, deberías poner 522 por 10 a la menos 9 metros. Ahí sí Eso vale, es, eso mismo, eso ¿sí? es. Ahí sí vale, ¿sí? Ahí sí vale, ¿ya? Porque estás transformando en tu cabeza, digamos, ¿sí? ¿Ya? Sí, eso. Sí, ahí sí vale, ahí sí vale, ¿ya? A ver, dije, ¿por qué es 1 sobre 10? ¿Dónde está 1 sobre 10? Es porque es una transformación, esta es una equivalencia, así como decimos 1 metro 100 centímetros, sí, esa sería una equivalencia. Esta sería otra equivalencia diferente, sí. Respóndeme nomás al chat, ¿ya? Sí, ya le cacho. Esta es una Inge, equivalencia diferente, ¿no? ¿Sí? Ya, chévere. ¿Cómo estamos Inge, escribiendo aquí? ¿Ya? ¿Qué pasó? Cuéntenme. Quería decirle que, o sea, a mí me salió, hice los cálculos y me salió 5,74 por 10 a la 16, ¿En serio? ¿Para sí, cuánto? a la 16. A ver, déjame ver. Ya estoy haciendo, ¿ya? Ahí, sí, cambien. Sale a la... Ay, ¿qué? Algo está mal ahí. Miren, voy a calcular aparte ya para ver qué pasa. A ver, un nanómetro. Esperen, chicos, no, aquí estoy calculando aparte para ver. Esto parece que es a la 16. Sí, Gemi me salió a la 16. 16. Es a la 16. Esperen un chanchito. La velocidad de la luz no es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esa sería la conversión de centímetros sobre Normales. segundo. Sí. Es- Aquí no es metro. Aquí no es metro. Aquí no debería ser metro por segundo. Aquí debería ser centímetro. Está mal puesto. Sí. Aquí cambien. O sea, no pongan a la 10, pongan a la 8. Sí. Pongan a la 8, muchachos. Sí. Miren acá, vean. Miren, miren. Miren aquí, ven. Aquí está, ¿sí ven? 10 a la 8 metros por segundo. Se han equivocado. Sí. También, no es 10 a la 10, es 10 a la 8, chicos. Sí. Ahí sí les va a dar el por 10 a la 14. Sí.
Aquí está mal este dato. Aquí no es metros, es centímetros. O si quieren poner metros, pongan 10 a la 8. ¿Ya? ¿Sí, muchachos? Sí. Sí, Cambien. Aquí pongan 10 a la 8 metros por segundo. Y de los demás queda igualito. Aquí es 10 a la 8. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Estamos? Sí, sí. Ya, bacán. Eso les va a ir a los compañeros. Bueno, vamos a contextualizar un poquito más esto, ¿ya? ¿Sí? Vamos a ponerle un poco más, vamos a sellarle, ¿ya? Verán, ¿por qué sale esto? ¿Sí? Verán, lo que hace Maxwell hace algo simplecito, ¿ya? De la mecánica clásica sabemos que la velocidad es igual a la longitud sobre el tiempo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, de esa ecuación podemos descomponer esos movimientos rectilíneos, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, es decir, ¿no saben? Movimiento rectilíneo Sí, uniforme, Sí, velocidad, sí. distancia sobre el tiempo, ¿sí o no? Justo, tienes. Pilas, pilas, verán, ya tiene que ya ir acordándose, verán, chicos. Velocidad, ¿ya? Entonces, ¿qué sería? Yo puedo separar eso como L por 1 sobre T. ¿Sí o no? Facilito. Ahora, como yo hablo de una onda electromagnética, esta longitud es una unidad de distancia. ¿Cuál es una unidad de distancia en ondas electromagnéticas? Desde la longitud de onda lambda, ¿sí? Y cuando hablamos del periodo, sí, porque el 1 sobre el tiempo es del periodo, acuérdense siempre, 1 sobre el tiempo es periodo, porque eso es el movimiento circular uniforme, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí sería la frecuencia, ¿sí? Este 1 sobre el tiempo es la frecuencia nu. Si reemplazamos, nos quedaría que la velocidad es igual a lambda por el nu, ¿sí? Ahora, muchachos, cuando estamos hablando de ondas electromagnéticas, toda onda electromagnética viaja a la velocidad de la luz. O sea, ese V ya no es V, entonces sería C, miren chicos, sería C es igual a lambda por el nu. ¿Ya? Facilito, de ahí sale la ecuación, ¿ya? Entonces aquí vamos a anotar la velocidad de la luz para que no se nos vaya a olvidar. 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo, o también vale 3 por 10 a la octava metros por segundo. Eso es lo que ya que cambia. ¿Sí, muchachos? Sí. O sea, estaba mal el dato ahí en la diapositiva, era de poner esto. ¿Sí le cacharon? Sí, sí. Y ahí sí daba la sí. respuesta. Sí, sí, ahí sí daba por 10 a la 16. Gracias por ahorita mismo la va a cambiar. Esta plata han hecho con ya va a cambiar la partida. Ya, no han hecho editar. Lo ven. Gracias por la aclaración. Ya, entonces verán aquí, ya nos queda esta la velocidad de la luz. Ya, ahora hablemos un poquito de esos componentes, del azul y del moradito, ¿sí? Entonces, el azul, ¿qué era? Era la longitud de onda, ¿sí? Habíamos dicho que esta longitud de onda se mide en centímetros, también se puede medir en Armstrongs o se puede medir en nanómetros, ¿sí? Todas unidades de distancia, ¿ya? Y aquí nos van a ayudar unos factores de conversión, ¿sí? Los que deberíamos conocer para poder usar, ¿sí? O sea, aquí diríamos que un Armstrong es igual a 0,1 nanómetros, ¿ya? Podríamos también decir que un Armstrong es 10 a la menos 8, 10 a la menos 8 centímetros. Y podríamos también aseverar que un Armstrong es 10 a la menos 10 metros, ¿sí? Entonces, chicos, esos factores de conversión, ustedes tienen que ya ir separando en una hojita aparte. Cojan eso y ármense en una hojita aparte, nos dicen todos esos factores de conversión, para que ya se vayan familiarizando, ¿sí? Que se memoricen, va a ser medio grave, que se memoricen, ¿ya? Aunque, perdón, aunque tampoco es algo complicadísimo memorizarse esa tristeza, no creo que os tome tanto tiempo, ¿ya? Pero ya tienen que estar familiarizados, porque una cosa es que recién ese rato se pongan a buscar la conversión, porque ya en la cabecita ya tengan, o sea, digan, no, yo ya tengo así, entonces me voy de uno, ¿sí? Ahorro tiempo, chicos, entonces yo les recomiendo que ya se vayan familiarizando con eso, ¿ya? No es de gana que les estoy dando, vamos a usar esto, ¿ya? Ahora, por otro lado, pues la frecuencia,
Habíamos hablado que se mide en hertz, ¿sí? O que se mide en 1 sobre segundo, o que se mide en segundo a la menos 1, ¿ya? Por lo tanto, un hertz, ¿sí? Debería ser igual a un 1 sobre segundo. O un hertz debería ser igual a un segundo a la menos 1. Esas son las equivalencias, ¿sí? Nada más, ¿ya? ¿Estamos hasta aquí, muchachos? Sí, Ahora, de la ecuación que acabamos de encontrar, y de esta ecuación de Maxwell, ¿sí? Podemos inferir algo que es muy importante, ¿sí? Podemos de aquí inferir que lambda y nu son inversamente proporcionales, ¿sí? Inversamente proporcionales. Pilas. Lambda y nu son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si el azul es grandote, el moradito es chiquito, ¿sí? Que si el azul es pequeñito, en cambio el moradito es grandote, ¿sí? Eso significa inversamente proporcional. Mientras más grande sea lambda, más pequeño será nu y viceversa. ¿Estamos, muchachos? Eso tienen que tener bien claro, verán. Se acordarán de eso. Eso tienen que ya, a ver, interioricen esa parte. ¿Sí, chicos? Sí, Inge. Sí, sí está claro. Pilas con eso, ¿verdad? Pilas con eso porque eso vamos a ocupar más adelante, ¿ya? Sí, vamos a ocupar más adelante y eso tiene que estar clarísimo, ¿ya? Bueno, regresemos a las diapositivas, ¿ya? Vamos a regresar. Listo. No, no puedo editar esto. No puedo. A ver. Bueno, ahora verán, muchachos. Este, en el tiempo que pasó entre Huygens, Newton, Maxwell, sabemos que es casi 200 años, ¿sí? Había ciertas cosas que no se podían explicar, ¿sí? O sea, había cosas que sabía la gente que pasaba, o sea, los científicos sabían que pasaban, ¿ya? Pero no sabían por qué pasaba, ¿sí? No sabían por qué pasaba. Es como cuando, no sé, es como cuando, por ejemplo, uno está ahí con su pareja, digamos, ¿ya? O sea, digamos, está ahí una pareja, ¿sí? Y de repente el novio se enoja, ¿sí? Entonces la chica no sabe por qué se enojó el novio, pero sabe que se enojó, ¿sí me cachan? O al revés, saben que la chica se enojó, pero no tienen ni idea de por qué se enojó. Saben que se enojó, ¿sí me entienden? ¿Me entienden, jóvenes? Entonces es eso, o sea, sabían qué pasaba, pero no sabían por qué pasaba, ¿ya? Entonces, ahora los científicos se dieron a la tarea, ¿sí? De tratar de averiguar, ¿sí? ¿Por qué es que pasan esas cosas, ¿ya? Y no solamente tenerles ahí como una mera curiosidad científica, ¿ya? ¿Por qué? Porque se estaban dando cuenta que mientras más excavaban en esta parte de estudiar la luz, más cosas iban encontrando, ¿sí? Más cosas iban encontrando, y al igual que sucede con la materia, mientras más entendemos la materia, más podemos modificar, digamos, esa realidad hacia nuestro beneficio, ¿ya? Siendo así, debería pasar lo mismo con la luz. O sea, si entendemos cómo funciona la luz, podemos quizás de ahí sacar alguna ventaja para la civilización, ¿sí? Obviamente ustedes ya saben, pues tiene que haber un balance, pues, antes que solo es el beneficio para nosotros, tiene que haber un equilibrio con el entorno, les he dicho, o sea, si tienen algo genial que les sirve mucho, pero que les deja sin aire, entonces será mal. Tienen algo que les sirve genial, pero dañan el agua, será malo. ¿Sí? Si tienen algo que es genial, pero mata a las plantas, será mal. Hay que encontrar alternativas, ¿sí? Entonces había tres cosas principalmente, y que no sabían qué mismo, o sea, decían, ¿qué tan será? Ya, sabían qué pasaba, pero no sabían por qué. Y vamos entonces a hablar de la radiación del cuerpo negro, ¿sí? El efecto fotoeléctrico y los espectros discontinuos de los elementos. Ya vamos a ir hablando uno por uno estas cuestiones. Primero vamos con la radiación del cuerpo negro, muchachos. Bueno, entonces, chicos, bueno, la radiación del cuerpo negro, sí, era una cuestión que se planteó
hacia el año de 1900, Max Planck, ¿sí? ¿Ya? Max Planck estudiaba los cuerpos negros, ¿sí? Entonces vamos a definir qué es un cuerpo negro, ¿sí? Anotarán, por favor, ¿ya? Un cuerpo negro es un sistema que absorbe, mejor dicho, que emite, es un sistema que emite la misma cantidad de energía, ¿sí? Es un sistema que emite la misma cantidad de energía que absorbe, ¿sí? ¿Sí copiaron? Sí, Inge. Sí, profe. Sí, Inge. Capilas. sí. Entonces, o sea, en palabras tradicionales, o sea, en pocas palabras, digamos, si ustedes al cuerpo negro le dan 10 joules, el cuerpo negro les devuelve esos 10 joules completitos, ¿sí? Si al cuerpo negro ustedes les dan 100 kilojoules, el cuerpo negro les devuelve esos 100 enteritos, ¿sí? Si en cambio le dan 35 joules, el cuerpo negro les devuelve esos 35 joules. O sea, es un emisor o absorbedor perfecto de energía, se le conoce en el ámbito científico, al cuerpo negro, ¿ya? Pero los cuerpos negros no existen en la naturaleza, ¿sí? O al menos nosotros todavía no los hemos detectado, ¿sí? Son cuerpos teóricos, ¿sí? Ideados por Planck, ¿ya? ¿Sí? Ahora, lo que más se parece a un cuerpo negro en la naturaleza son los metales incandescentes, ¿sí? Eso es lo que más se parece a un cuerpo negro. Casi, digamos, un 99% se parece a un cuerpo negro, ¿ya? Es bien parecido. No es un emisor perfecto, pero se parece bastante, ¿ya? ¿Saben qué es un metal incandescente? Si no saben, digan, no saben. ¿Puedo Pues digan, explicar, profe? ¿ya? Un metal incandescente, ¿se han escuchado cuando dicen está al rojo vivo? ¿Se han escuchado eso? Sí. Sí, sí. Los que Sí, han profe. escuchado, ¿cuándo se usa esa expresión? A temperatura alta. Está a punto de fundirse, por poner así. ¿Pero qué? ¿Una piedra o qué? Cualquier material. El rojo vivo es que está a punto de fundirse, está a punto de Un plástico. hacerse líquido, O sea, un plástico se puede poner al rojo vivo, se supone. seguro. No Es serán eso. metal. No, No. mayoritariamente podrían andar en metales. ¿No es eso con los que los parchan a los caballos? Las herraduras son de metal, ¿no es cierto? O esos huesos, esos que te cogen y, ¿cierto? Son metálicos también, ¿sí? Cuando algo está al rojo vivo, por hecho, ese término al rojo vivo se usa cuando ustedes calientan un metal. Si tiene que ser de ley un metal. Entonces ustedes calientan ese metal y ese metal empieza a hacerse rojito, ¿no es cierto? Mientras más le calientan, ese rojito ya se pasa como medio amarillo y de ahí se pasa como medio azul y después medio blanco. ¿Nunca han visto cómo forjan una espada? ¿Nunca han visto? Solo hasta el rojo nomás he visto. Bueno, pero ya se han visto o no han visto. Ya me tiene preocupado, ya parece que no han tenido Sí. infancia. Hasta el rojo. Los tratamientos térmicos, algo así. Eso, o sea, en la tele, en YouTube, ¿sí? ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, cuando un metal está incandescente, cuando se le ha dado mucha temperatura, se dice que es un metal incandescente, ¿sí? Y eso es un cuerpo negro, ¿sí? Es un cuerpo negro que se aproxima bastante, ¿sí? A lo que se ha definido como algo ideal, ¿ya? Entonces, el Planck estudiaba esos cuerpos negros, ¿sí? Esos cuerpos incandescentes estudiaba Planck. Planck lo que decía era que mientras más energía se le entregaba a un cuerpo negro, este cuerpo negro, aumentaba el calor que tenía, ¿sí? O sea, mientras más temperatura le dábamos, ese cuerpo negro devolvía más temperatura, ¿sí? Es como cuando están ahí al ojo, se le ponen al metal un ratito en la temperatura, en el fuego, le topan y no pasa nada. Pero si le dejan mucho tiempo y después le topan, ya cuando está así rojo, ahí se van a quemar, ¿sí? Pues les va a quedar una marca, así marcan el ganado, como decía tu compañero antes, ¿sí? Entonces, eso veía Planck, ¿sí? Entonces, Planck lo que decía es que el metal, evidentemente, está formado por átomos, ¿sí?
Y esos átomos, cuando se les entrega energía o temperatura, empiezan a vibrar, ¿sí? Empiezan a oscilar, ¿sí? Y estos pequeños osciladores, a través de esa oscilación que tenían, entregaban energía. Mientras más alta era la vibración, más alta era la energía que entregaban. Eso decía Planck, ¿sí? ¿Y cómo hacían que viviera más rápido? Pues entregándole temperatura, ¿sí? La temperatura no es nada más que la medida de la velocidad o de la energía cinética que tienen las partículas, ¿sí? Ya les adelanto, eso también van a estudiar en segundo tema, ¿ya? Ahora, este plan decía que estos osciladores no eran arbitrarios, o sea, no es que se movían lentitos, después vueltan más rapiditos, después más lentos, más rápidos, no, se movían de una forma uniforme, ¿sí? Entonces decía, como estos osciladores, vean ahí les está viendo el plan, ¿sí? Pero no se pilas, ¿sí? Entonces verán, estos osciladores, ¿sí? Estos osciladores, como se movían, digamos, de manera uniforme, Planck decía que asimismo como se mueven de manera uniforme, deberían entregar ciertos valores de energía, paquetes, les decía el plan, ¿sí? Entonces decía que como entregan solamente ciertos valores, ¿sí? Decía que la energía también debería ser discreta, ¿sí? Y a estos paquetes de energía les llamó cuantos, que dice aquí, cuantos, cuantos, ¿ya? Entonces, finalmente, pues aquí es un cuanto, anotarán por favor, un cuanto, ¿sí? Es la mínima, un cuanto es la mínima cantidad de energía que se puede absorber o emitir, ¿ya? ¿Sí anotaron? Sí, sí. Sí. Entonces, esto nos hace referencia, veamos, esto nos hace referencia a lo que nosotros ya sabemos de la materia. ¿Se acuerdan que la materia también tenía una unidad fundamental? ¿Cuál era? ¿Cuál era la Los unidad átomos, fundamental de las la materia? partículas. Los átomos, decía, ustedes ya deberían ya hacer eso, pero como un juego de niños. Los átomos, sí, muy bien, los átomos es la unidad fundamental de la materia. Y como no puede haber 1.5 átomos, o bien hay uno, o bien hay dos, los átomos le dan la característica de discreta a la materia. Entonces, lo que son los átomos para la materia son los cuantos para la energía. Los cuantos hacen que la energía sea una cantidad discreta. ¿Cuál es la unidad mínima? El cuanto. ¿Sí? ¿Estamos, muchachos? ¿Estamos dónde estamos? Cuéntenme. Sí, Sí, Inge. O sea que el sol, o sea que una forma de medir la radiación del sol sería los cuantos. Claro que sí. Vamos a ver eso más adelante. ¿Sí? Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Vamos a hacer cálculos también con los cuantos, ¿ya? Bueno, vamos a poner en perspectiva algo que me parece que es muy importante que sepan, ¿sí? Yo no voy a entrar tanto a este término, más bien lo van a hacer, digamos, en matemática y en geometría, pero necesito que al menos contextualicen esa cosa, ¿ya? ¿Sí? Verán, cuando ustedes tienen un fenómeno, sea físico, sea químico, si lo conocen bien, pueden calcular, o sea, lo pueden describir a través de una ecuación, ¿sí? Y por lo general el proceso para hacer eso se hace con investigación y con algunos datos. A través de esos datos uno puede darse cuenta de varias cosas. Por ejemplo, Planck se dio cuenta que esta energía de esos osciladores, ¿se acuerdan? Era función de la frecuencia, o sea, del nu de la oscilación, ¿ya? Entonces, Planck decía que esos deben ser directamente proporcionales. O sea, si oscilaba más rápido, entregaba más energía. Como oscilar más rápido me refiero a que la frecuencia sea más rápida. Si había alta frecuencia, había alta energía. Entonces, Planck decía que la energía es directamente proporcional
a la frecuencia. ¿Ya? Para destruir una proporcionalidad se necesita una constante. Como les digo, esto ya lo explicarán más detalladamente en sus otras materias, ¿sí? Pero necesito que entiendan la importancia de esto, ¿ya? Porque capaz si les dicen y ustedes van a decir, pero ¿para qué también servirá esto? Ya saben para qué sirve, ¿sí? Entonces, miren, para destruir una proporcionalidad, uno debe ingresar una constante. Entonces, el plan, a través de sus datos, cayó en cuenta que la energía era igual a su constante de Planck por la frecuencia, ¿sí? Sacó la constante de Planck, es otra constante universal, eso deben saber, ¿sí? Entonces, la constante de Planck, ¿cuánto vale? Vale 6,63 por 10 a la menos 27 ergios por segundo, ¿ya? O también vale 6,63 por 10, ¿ya? A la menos 34 joule por segundo, ¿sí? Eso vale, chicos, la constante de Planck, ¿ya? Ahora, hay algo importantísimo. Habíamos dicho de las ecuaciones de Maxwell que la velocidad de la luz se relacionaba con la longitud de onda y la frecuencia, ¿sí? Entonces, si ustedes de aquí despejan la frecuencia, entonces se va a quedar que la frecuencia es igual a C sobre lambda. Y si esto reemplazan acá arriba, les va a quedar que la energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre lambda. ¿Qué constituyen estas dos cajitas moradas? Constituyen la energía del cuanto, ¿sí? Se puede calcular a través de esas dos ecuaciones, muchachos. Entonces, pilas, estas dos ecuaciones deben saber o no deben saber de memoria. Díganme. Claro. Y Saber de De memoria. memoria. Esas dos ecuaciones son fundamentales de aquí en adelante, joven, ¿sí? Toda la unidad 1B vamos a estar ocupando esto, pero ocupa. Esas dos tienen que saber bien de memoria, chicos. Tienen que saber al derecho y al revés, como sus números de celular, ¿sí? Deben saber esto. Deben dormir con esto, respirar esto, sentir esto, ¿sí? Pilas, joven, ¿ya? Ahora, como aquí introdujimos pues una unidad de medida diferente, también tendremos que dar algunos factores de conversión para familiarizarnos un poquito más, ¿ya? Entonces, vamos ahí. Miren, ¿por qué digo diferente? Porque vean Ergio. Entonces, ustedes, si es que algún rato han escuchado Ergio, buena hora. Y si no, pues para la mayoría será desconocido. Yo cuando escuché por primera vez Ergio, dije, ¿qué tan serio? ¿Sí? Entonces, yo entiendo que lo mismo les pasa a ustedes. ¿O se han escuchado Ergio antes? Nunca. No. Uy, Ya ven, entonces yo No, también dije, estaba así como usted. Sí, también decía, ¿qué también era un ergio? ¿Ya? Entonces verán, un ergio, no se asusten, un ergio es una unidad de energía, ¿sí? Es una unidad de medida de energía, ¿sí? Así como el centímetro es una unidad de longitud, el ergio es una unidad de energía, nada más, ¿sí? Es como que les dijera, a ver, el litro es una unidad de volumen, ¿ya? Asimismo, el ergio es una unidad de energía, ¿no? Sino que nosotros estamos acostumbrados a medir la energía en qué cosa, en joules, en kilojoules o en calorías. Así medían en física, ¿no? ¿O no? ¿Sí Sí, vieron eso? No creo que no sí, hayan visto sí, trabajo de eso sí. ciencia así, el cómo era. sí, dije, Entonces, vean, nosotros estamos acostumbrados a medir en eso, en joules, en calorías, en kilojoules. ¿Por qué? Por el mundo macroscópico, vean. En cambio, cuando ustedes utilizan el ergio, se están refiriendo al mundo de los átomos. ¿Sí lo cachan? Pero al ser energía, pues un joule equivale a 10 a las 7 ergios, ¿sí? Además podemos incluir otra, vean, un electronvoltio, ¿sí? ¿Qué es un electronvoltio? Es una unidad de energía, nada más, ¿sí? Un electronvoltio será igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joules, ¿sí? Uy. Y un electronvoltio será igual a 1,6 por 10 a la menos 12
ergios. ¿Vale? Facilísimo, ¿sí? Sino que cuando hablo de electronvoltios o cuando hablo de ergios, lo mismo. Cuando estoy hablando del mundo atómico, ¿sí? Ahí hablo de electronvoltios y de ergios. Cuando estoy hablando de átomos, cuando estoy hablando de electrones, ¿sí? Cuando estoy hablando de cuantos, ahí hablo de electronvoltio, hablo de ergio. Así como cuando hablaba de átomos, perdón, ¿se acuerdan cuando hablaba de átomos, qué unidad utilizaba? Moléculas No, ¿qué o unidad? No puedo creer que se hayan olvidado. Vivimos la anterior semana. atomogramo. UMA, unidad de masa atómica. Eso utilizamos cuando hablábamos de átomos, ¿sí? Cuando hablábamos de átomo gramo, ahí era el mundo macro, ¿sí? Aquí es igualito, ¿sí? Para hablar del mundo macro, ¿qué uso? Joule, kilojoule, caloría, ¿sí? Para hablar del mundo atómico, en cambio, ¿qué ocupo? Ergio y electronvoltio, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Sí. 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 Sí, Se me van a olvidar, verán que esto de las dumas vimos hace unas semanitas, ya se han olvidado. Olvidones, olvidones les voy a decir. Verán, entonces pilas, ¿no? Estas transformaciones también debemos tomarlas muy en cuenta, ¿sí? ¿Estamos hasta aquí, muchachos? Inge, Dime, Andy. es 1.6 por 10 a la menos 19. Sí, a la menos 19 joules. Ya. A la menos 19 joules. ¿Ya? ¿Alguien alguna otra pregunta? No, bueno, vamos a seguir en la conversa. El electronvoltio, o sea, podría ser convertido, ejemplo, a voltios No, o es otro medida. no, porque a ver, ven. La pregunta es buena, ¿sí? Lo que les había dicho, ¿verdad? El electronvoltio, a ver, el electronvoltio es una unidad de energía, ¿ya? Energía, chicos, ¿sí? En cambio, el voltio es una unidad de potencial eléctrico, ¿sí? La energía es diferente del potencial eléctrico, ¿sí? Es como decir, por ejemplo, el metro es longitud, ¿ya? Y el grado centígrado es temperatura. Son cosas diferentes, ¿sí? Ustedes no pueden cambiar de metro a grado, porque son características diferentes de la materia. Entonces, esto no pueden hacer. Tampoco pueden hacer esto, porque son características diferentes de la materia. El electronvoltio es de energía, el voltio es potencial eléctrico diferente, ¿sí? ¿Quién me preguntó eso? Yo, sí. Mateo, ¿ya le cachaste? Sí. Ahora, pero en cambio, entre energías, o sea, entre joules, entre electronvoltios, entre ergios, entre calorías, eso sí puedo cambiar. Porque ¿qué son? Son energía, ¿sí? Así como cuando tengo distancia, ¿sí? Y tengo metro, kilómetro, centímetro, puedo intercambiarlos, ¿sí? ¿Estamos claros en esto, muchachos? Sí. Inge. Ya, acá. Vamos a seguir la historia, ¿ya? Bueno. Entonces ahí les está viendo el plan, bueno, ¿sí? Se han visto estos memes que dice que les están viendo, ¿se han visto o no han visto? ¿Cómo son? Ya me olvidé, ¿cómo son esos memes que dice como que lo están viendo? Ustedes sí saben, cuenten. ¿No han visto esos memes, chicos? Ya se me olvidó, ¿cómo se llaman? Ya desde que empezó la UNAD de mi oficina. Yo no me acuerdo. Bueno, si tienen ahí mandarán, si tienen los presidentes mandarán ahí al WhatsApp para hacerles ver a los muchachos, ¿ya? Había uno de Lewis, Inge. A ver, mándame. Pero No, bueno, pero algo que cachen. es que recuerdo que decía Lewis viendo cómo no te comparten sus electrones, algo así, no recuerdo. Ah, ya me acordé uno buenazo, uno que dice, aquí está viéndote Newton, viendo que no atraes nada. ¿Se han visto ese? Me caga de risa. Ese sí. A ver, aquí nos manda Héctor. Nos manda el Héctor, nos manda
Pero está para, también, manden el link, no sé. Veamos, veamos. No vale. Puedo. Esperen. Yo voy a buscar para indicar, si no. Aquí están, vean, aquí están una maravilla. Miren, para que vean. ¿Sí? No está. Aquí está, vean. Miren. Newton viendo cómo aumentas tu masa, pero sigue sin atraer a nadie. ¿Sí ven? A esos memes me refería, chicos. Si le cachan, no digan que no han visto, se han de haber visto. No creo que no hayan visto. Sí, profe, sí lo he visto. Sale en el Facebook. Ahí está viendo el plan. Verán, el plan está viendo, ¿verdad? Va a decir que después no sabe, ¿sí? Pilas, verán, ¿sí? Aquí está, vean, la ecuación de plan. Y ya saben cuál es la otra forma de la ecuación de plan, ¿sí? Ya me voy a hacer unos memes ahí del plan viéndoles lo que hace, ¿sí? Entonces, sigamos. Verán. Bueno, aquí, en esta parte, pues, ocurrió lo que se llama la catástrofe del ultravioleta, ¿sí? De hecho, Planck explicó esta catástrofe ultravioleta con su ecuación que ya acabamos de ver cuál era, ¿sí? Esa del H por nu, ¿sí? O del HC sobre el lambda, ¿ya? La catástrofe del ultravioleta no era otra cosa que, o sea, decían, ¿se acuerdan que decíamos a más temperatura, a más oscilación? Entonces, debería crecer energía. Planck se dio cuenta que había formas de energía que no tenían tanta temperatura, pero que tenían una energía brutal, ¿sí? Entonces, las teorías hasta ese entonces no lograban describir ese fenómeno, o sea, qué es lo que estaba pasando. No lograban describir, ¿sí? O sea, se hacían modelos matemáticos para tratar de explicar eso, pero nadie podía, ¿sí? O sea, no sabían cómo el ultravioleta, siendo de baja temperatura, podía tener una cantidad tremenda de energía, ¿sí? Debería ser al revés, ¿sí? Pero después, con la ecuación de Planck, esta que vimos aquí, ya se pudo describir eso, ¿sí? No era tanto la temperatura, lo que era que describía, lo que mandaba era simplemente esta frecuencia, ¿sí? De la onda electromagnética, ¿ya? Entonces ahí se cerró ese asunto. Podríamos aquí poner las ecuaciones que no funcionaban para la catástrofe, pero son matemáticas y un poquito más avanzadas, sí, y aparte, pues, no tiene sentido. Tal vez esto ya está, ¿sí? ¿No? Y eso también se usan matemáticas un poquito ya más fuertes. Ya cuando ya sigan avanzando, van a ir estudiando esa matemática y ustedes mismos ya van a decir, así nunca el profe dice, ¿ya? Bueno, entonces vean, el primer misterio de los cuerpos negros ya estaba solucionado, ¿sí? Ya sabían por qué era, ya la catástrofe de ultravioleta ya se explicó y todo maravilloso, ¿sí? Entonces el plan, ya dijo, o sea, el plan dijo, ya está, eso no podría, dijo, ¿sí? Ya me voy a morir, y no aprenden, así les había dicho, ¿ya? Ya me voy a morir y no aprenden a desvelar estos misterios, ¿ya? Entonces la comunidad científica le dio el premio Nobel, porque decía, chuta, plan, una bestia, y mis respetos, trataba el premio Nobel, ¿ya? Porque ya, pues, o sea, el plan dijo, ya entonces ya la luz ya está cuantificada, ya se sabe que son unos cuantos, ya se sabe que te describe esa ecuación que acabamos de ver. Entonces la luz es una onda electromagnética, vacancísimo, ya. Lleven nomás, guarden el pizarrón, ¿sí? Abran una especie de champán, brindemos y todo, ya. Todo felicidad, ¿sí? Después, unos años después, 5 años después, ¿sí? Viene otro peso pesado, Albert Einstein, ¿sí? Y Einstein se pone a jugar, ¿ya? Entonces él dice, chuta, el plan, bien ese plan, ¿sí? De grande quiero ser como él, ¿ya? Y se pone a hacer sus investigaciones, Einstein por su lado, ¿ya? Y él descubre el efecto fotoeléctrico, ¿ya? Entonces quiero que ahorita se imaginen, verán, ¿sí? ¿Sí han jugado billar alguna vez en su vida o no? ¿O han visto al menos cómo juegan billar? Sí. Sí. Entonces aquí pasa exactamente eso, ¿verdad, chicos? Lo que Einstein se dio cuenta es que cuando la luz incidía sobre una placa metálica, aquí está la placa, cuando la luz incide en una placa metálica,
y esa luz tiene la suficiente energía, le arranca a esta placa, le arranca los electrones. O sea, viene, ¡pam! Le arranca el electrón, ¿sí? Es como, háganle cuenta que este rayo de luz es de esa bola blanca de luz, ¿ya? Esa bola blanca, ¿qué hace? ¿Cuál es la función de esa bola blanca? Bueno, les topa y les empuja, básicamente. ¿Ya? Generan ¿Cierto? fricción. Pero ¿y si no les topa? ¿Les empuja o no les empuja? Sí, sí les empuja. Bueno, Ah, no, no. tiene que... No, Si sí. no les topa, no les empuja, porque ahí se quedan como estaban, ¿ya? Pero ¿por qué les empuja? Porque la bola blanca tiene masa, o sea, no tiene masa, sino que la bola blanca es una partícula, ¿sí? Choca con otra partícula y eso hace que ahora la partícula se desplace, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí pasa lo mismo, ¿sí? Einstein dice que si la luz fuera una onda, no podría chocarle al electrón y sacarle, ¿sí? Entonces, Einstein concluye que la luz debe ser una partícula, porque solo una partícula puede chocar con otra partícula y hacerle que se desplace. ¿Sí le cachan o no le cachan? Sí, pero, Se pero al va como momento en de que sea cadena. onda, o sea, básicamente es algo invisible hasta para las partículas, la onda, Es que la onda no es una partícula. basándose en lo La que onda, ahorita la dijo. onda. Es que eso te digo, o sea, la onda no es una partícula, la onda es una onda. Es como que te dijera, un elefante no es un gato, es un elefante. ¿Sí me cachas? O Sí, sea, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice Einstein? Einstein está diciendo que la luz no es una onda. ¿Qué dice? Él dice que la luz es una partícula. Y la evidencia le está respaldando, ¿sí? Entonces ahí ya tocaba ya, no sé, pues ya incendiar las casas, todo, que ya se está viendo porque es una partícula, no es una onda, ¿sí? Ya estaba ganando la onda electromagnética, estaba ganando y de repente se cayó, ¿ya? Ahora Einstein toma las ideas de Newton y dice, no, pues ahí está clarito, pues que es una partícula, ¿sí? Entonces todo el mundo se preocupa, porque señora, ya le dimos el premio Nobel al plan, será de quitarle. Entonces ahí viene pues, lo que les digo, la ciencia no destruye las cosas, la ciencia complementa, ¿sí? Entonces acá, o sea, el Einstein siguió haciendo los experimentos porque dijo, chuta, el plan, no creo que estés tan loco, o sea, algo de coherencia tiene lo que él dice, ¿sí? Y empezó a medir esta energía de esa partícula incidente y se dio cuenta que esta energía se podía calcular con la ecuación del Planck. Vean, aquí está la ecuación del Planck, ¿ya? Se podía calcular con la ecuación de Planck. Entonces, ¿qué dice Einstein? A ver, dice, a ver. Esta ecuación es una ecuación de ondas, pero sin embargo refleja fenómenos de partículas. Es como contradictorio, ¿sí o no? ¿Ya? Pero lo que les digo, o sea, ustedes pueden pensar lo que quieran, pero la evidencia es la que manda mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué concluye Einstein? Pues que el plan no está mal, el plan está bien, ¿sí? Entonces Einstein dice, chuta, entonces la luz sí es una onda, ya va, pero también es una partícula. ¿Y qué dijo Einstein? Dijo, a estas partículas de luz deben ser esos cuantos que decía el Planck, ¿sí? Y a esas partículas de luz o cuantos que decía Planck, les bautizó como fotones, ¿sí? De ahí viene el término fotón, chicos, ¿sí? Entonces eso decía que el fotón no es otra cosa que el cuanto de Planck, es una partícula y se describe a través de esta ecuación que es de una onda electromagnética. Y punto, ¿ya? Y le dieron también el premio Nobel, ¿ya? y lo que ¿Qué les parece? podríamos decir, la velocidad de la luz, una forma o ejemplo de ponerle como que pudiéramos, por decirle, está medida y le tenemos en nuestra vida, sería el instante en el que, ejemplo, nosotros aplastamos una tecla de la computadora y reacciona en ese instante. Eso podría ser como la velocidad de la luz, así por ponerle una ejemplificación. Instantáneo, ¿no es cierto? No se demora.
¿Mm? Instantáneo, la velocidad de la luz es bastante grande, ¿sí? Sí, pero claro, o sea, va de la mano con lo que dice su compañero, ¿ya? Y como les decía antes, pues la velocidad de la luz es difícil de medir. Por lo mismo que es demasiado rápida, es difícil de medir. Hay varias técnicas, que bueno, tampoco aquí voy a explicarme 2 horas de técnicas de medir, para medir la velocidad de la luz, ¿ya? Pero ya es un promedio que tenemos que es bastante aproximado a lo que debería ser real, porque si no los modelos no contrastaran, pues no funcionaran, ¿ya? Eso, muchachos. Pero hasta ahorita lo que quiero que se queden es con eso. O sea, verán, ya dado el efecto fotoeléctrico, ya resuelto el efecto fotoeléctrico y resuelto la radiación de cuerpos negros, entonces la comunidad científica dio paso a esto, o sea, rompió el paradigma, digamos, o sea, un poco renuente, sí, porque ellos no creían en eso. O sea, ¿te acuerdan que dijimos, no, pues un elefante no es un gato, ni viceversa? Aquí estamos diciendo ambas cosas, o sea, que la luz es una partícula y la luz es una onda electromagnética, ¿sí? Pero a pesar de que la evidencia era contundente, no aceptaban todavía esta idea. O sea, decían, chuta, capaz y nos estamos jalando en algo. Algo por ahí capaz hicimos mal. No nos damos cuenta, pero capaz hicimos algo mal por ahí, decían, ¿ya? Entonces dejaron nomás de hacer. Dijeron, bueno, ya, a, a regañadientes, dijeron, bueno, ya, ambas cosas, ¿ya? Pero debe haber algo que relacione, o sea, esto no puede ser así porque sí, o sea, tiene que tener alguna otra explicación, ¿ya? Pero dejaron pasar, ¿ya? Y dejaron así un poquito más de años hasta que vinieron otros, ¿ya? Eso vamos a mencionarlo más adelante, ¿ya? Bueno, estamos hasta aquí, muchachos. Sí. Sí. Sí, Ya. Ahora con los conocimientos que ya tenemos, ahora sí vamos a poder hablar un poquito más ameno, ¿ya? Vamos a hablar acerca del espectro electromagnético, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que antes dijimos, a ver, la luz era algo que podíamos ver, ¿ya? Y cuando no veíamos era porque no había luz, ¿ya? Entonces ahora se van a olvidar, ¿sí? Eso vamos a borrar de la cabeza, la luz para ustedes ya no va a ser eso, ¿sí? Eso ya no es la luz para ustedes. Para ustedes la luz, desde ahora, va a ser el espectro electromagnético, ¿sí? Entonces, cuando alguien les pregunte qué es la luz, ustedes van a decir, la luz es el espectro electromagnético, punto. Y ahora, pues, ¿qué será el espectro electromagnético? ¿Sí? O sea, anotarán, por favor. El espectro electromagnético, ¿sí? Es el conjunto de todas las longitudes de ondas o frecuencias, ¿sí? Es el conjunto de todas las longitudes de onda o frecuencias de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas. O sea, todas las ondas electromagnéticas, con todas sus longitudes de onda y con todas sus frecuencias, eso es la luz, ¿sí? Eso es la luz, ¿bien? ¿Ya? Ahora, vamos a ir desglosando, digamos, ¿sí? O sea, vamos a ir hablando un poquito de qué nomás está en el espectro, ¿ya? Entonces, verán, acordarse, ¿no? Recuerdan que eran inversamente proporcionales, ¿sí? A ver, el espectro electromagnético es el conjunto de todas las longitudes de onda o todas las frecuencias de las ondas electromagnéticas. Nada más, ¿ya? No me acuerdo, me dijeron que, ¿ya? Ahora verán, chicos, tienen que acordarse de que estos dos eran inversamente proporcionales. El uno era grandote y el otro era chiquito, ¿ya? Empecemos por las frecuencias pequeñitas, ¿ya? Frecuencias pequeñitas implican longitudes de onda grandes, ¿ya? Entonces, miren, cuando ustedes tienen frecuencias pequeñas, perdón, frecuencias, sí, frecuencias pequeñas y longitudes de onda grandes, ustedes están en el rango de las ondas de radio, ¿sí? O sea, dije, ¿qué son las ondas de radio? Son las ondas que les permiten llamar por celular, ¿sí? Son las ondas que les permiten escuchar la radio, son las ondas que les permiten ver la televisión, ¿sí? Esas son las ondas de radio. Son ondas de grande longitud de onda. Por eso son inofensivas, porque tienen una longitud de onda tan grande que no interactúan con nosotros de manera, pues, dañina, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Ondas que ocupan todos los días, ¿sí? Esas son las primeritas, las de baja frecuencia.
inofensivas, ¿ya? O bueno, al menos hasta ahora los estudios han indicado que son inofensivos. No sé si la exposición a largo plazo, quizás 100, 200 años, demuestre lo contrario, pero hasta ahora no hay evidencia de nada de eso, ¿ya? Ya vamos a hablar de eso, ¿ya? No te preocupes. Entonces, ondas de radio, ¿bien? ¿Sí? ¿Ya? Y ahí vienen, cuando ya aumentamos un poquito la frecuencia, vienen las microondas, ¿sí? Esas microondas son las mismas microondas de microondas que tienen en la casa, ¿sí? Por eso se llaman microondas, porque utilizan microondas, ¿sí? ¿Y cuáles son las microondas? Las que tienen este rango de frecuencia, ¿sí? ¿Cómo funciona un microondas? Simplemente lo que hace es, entra a la longitud de onda, ¿ya? Hace que las moléculas de agua empiecen a moverse, como una fiesta, y un farrón de moléculas de agua. Entonces esas moléculas de agua, como están oscilando, generan calor, y ese calor hace que caliente la comida que tenemos, ¿ya? Eso es un microondas. Entonces, por eso ustedes no pueden ahí meter la mano. ¿Qué va a hacer? Les va a quemar, porque las moléculas de agua que están, saben ustedes que estamos formados de agua. Entonces, si nosotros nos meteríamos en un microondas, obviamente nos van a matar, porque están oscilando las moléculas de ahí dentro de nosotros y podemos morirnos, ¿sí? Pero en la comida no pasa nada, porque lo único que hace es calentarle a través de calentar el agua, ¿sí? Y la comida ya está muerta, está viva, ¿sí? Entonces, eso. Entonces, ¿es mal el microondas? No, el microondas no es mal, ¿ya? ¿Sí? Lo único que hace es calentar la comida aprovechándose del agua que tiene las moléculas. Nada más, ¿ya? El agua que está en la composición, eso no, ¿ya? Ahora, ¿se han escuchado eso de que no deben meter metales en el microondas o no han escuchado? Sí, Sí. Ese es. Sí, Inge. ¿Por qué será que no deben hacer ¿Por qué? eso? saca chispas. No tiene agua. No tiene agua. Ya, más importante que eso, ya no tiene agua, sí estoy de acuerdo, ya. Sale chispas. ¿Por qué sale chispas? Porque conduce, tal vez. Si les acabo de decir hace 5 minutos, ahí está. ¿Qué se dieron cuenta? Les evitan electrones. Las ondas del microondas vienen, chocan un metal y ¿qué le hacen? Le sacan electrones y ahí están esas chispas. Ustedes saben que el movimiento de electrones genera electricidad y por eso explota, se quema, pueden tener un accidente grave ahí por el efecto fotoeléctrico. ¿Sí le cachan? La suelda sería un ejemplo de una microonda, por ponerlo así. ¿De qué? No, La suelda dime. sería un ejemplo No, no, de... eso no. No, eso no es. La suelda es otro proceso, ¿sí? La suelda es una reacción exotérmica de acetileno por lo general, ¿sí? Es una combustión de acetileno, sino que es una reacción tan exotérmica que eleva tanto la temperatura que hace que los metales se fundan, pero no tiene que ver con eso, ¿sí? Genera luz, sí, pero genera luz por radiación térmica, ¿sí? Eso no, ¿ya? En cambio, el microondas literal manda estas onditas, llega al metal, le saca los electrones y eso hace que hace esas chispas, ¿sí? ¿Está claro, jóvenes? Sí, Sí. Sí, Inge. Chuta, ¿quién mete zapatos al microondas, chicos? Eso sí, nunca he oído, ¿sí? Pero bueno, Y huevo, no, tampoco zapatos, no se mete ahí tampoco, ¿sí? ¿Ya? No, o sea, chicos, el microondas se usa para comida, si no lo usen para otra cosa más porque pueden sufrir un accidente, ¿sí? Ya saben por qué, ya. Bueno, ahora verán, vamos a seguir conversando, ya, vamos a seguir desglosando esto, ya mismo acabamos, verán. Después del microondas viene lo que se llama la región del infrarrojo, ¿sí? Esta región del infrarrojo es lo que nosotros decimos calientito está, ¿sí? O sea, cuando nos paramos enfrente de una fogata, nos llegan estas ondas infrarrojas y eso es lo que nos da calor, ¿sí? Mantenemos esos calefactores que son como chimeneas, ¿sí? Ese es el infrarrojo. Por el calorcito es lo que recibimos estos infrarrojos, ¿sí?
Y también son ondas, miren que está ahí aumentando la frecuencia. Y mientras más frecuencia, más energía. Entonces aumenta la frecuencia, ¿sí? Por eso es lo que si nos quedamos un ratito ahí, no pasa nada. Pero si nos quedamos de largo, ya nos quema, ¿sí? Entonces, esas son infrarrojas, ¿ya? Esas son ondas infrarrojas, ¿ya? Pero los infrarrojos, no sé si alguien ha escuchado eso de la visión de infrarrojo, que está así oscurísimo y después se ponen unas gafas y ya pueden ver. Ah, sí, sí, sí. Sí, Ah, de ley, los militares ocupan. Bueno, no Decían aquí, horrible. pero Detectan el calor, Pero, eso. pero, ¿se han visto depredador o no han visto depredador? Sí, Ah, es el calor de la persona, ¿no? La temperatura Y es muy corporal. buena ahí. la temperatura de la Sí. persona. ya. Claro, esos infrarrojos tratan de eso, muchachos. O sea, vean, nosotros no podemos con los ojitos ver en el infrarrojo, pero si nos ponemos algún adaptador que nos permita percibir, ya podemos. Lo mismo pasa con lo de acá. Entonces, por eso decíamos que la luz no es lo que podemos ver, la luz es todo. Que nuestros ojos capten una parte, eso es diferente, ¿sí? Ya vamos a hablar más adelante de eso, ¿ya? Pero el infrarrojo también son ondas electromagnéticas, ¿sí? Por ahí hicieron una pregunta, porque había dos preguntas. Chanchito. Algo me escribían por aquí. Ya, dice Inge, ¿por qué los plásticos no son todos para microondas? Porque el microondas, al ser ondas, ¿sí? Las ondas con el tiempo, estas ondas van interactuando con la materia, entonces degradan el plástico, ¿sí? Entonces los plásticos que no son para microondas sufren una degradación de plástico eh, a corto plazo. Entonces tú te estás comiendo tu comida más el plástico degradado del recipiente. Por eso es malo, ¿sí? Por eso es malo cuando ustedes utilizan un recipiente inapropiado. No porque el microondas sea malo, sino porque el recipiente en el que calientan es malo, ¿sí? Los plásticos que son para microondas, en cambio, resisten esta radiación y no se descomponen. Entonces, por eso incluso que están un poquito más. Sí, sí, exactamente, Chris. La visión nocturna de las cámaras, esa se maneja en el infrarrojo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está viendo el ver que nosotros conocemos. Está viendo este calor que emana de un cuerpo, ¿sí? O de un ser vivo. ¿No? Después, vean, tenemos del visible. Ahora sí el visible. Entonces, ¿qué es el visible? Son los colores que ven. Entonces, termo azul, ¿por qué será azul? Porque aquí se reflejan los rayos azules. ¿Qué longitud de onda? Cerca de 400 nanómetros. Aquí están toditos los colores, toditos los colores. Entonces, todo lo que podemos percibir con los ojitos, como los colores, es eso. La región visible del espectro. Una partecita. Lo que antes pensábamos que era luz, no ha sido la luz, ha sido solo una parte visible de la luz, del espectro. El espectro es todito esto, todo esto es la luz, chicos. Que de esa parte, esa partecita sea visible es diferente. Y esto deben conocer. El visible se encuentra desde 400 a 700 nanómetros. Pilas, eso tienen que saber de memoria, ¿sí? De 400 a 700 nanómetros. Por eso se llama infrarrojo, está sobre el rojo. ¿Ya? Por eso se llama ultravioleta, está encima del azul violeta. ¿Ya? Después viene la parte ultravioleta, ¿sí? La parte ultravioleta ya es de una frecuencia un poquito ya más alta, ¿sí? Y eso es lo que a nosotros por ejemplo, ¿se han escuchado eso de que vamos a desinfectar con ultravioleta? ¿Se han escuchado eso? ¿O no? No, No he escuchado. Uy, Ejemplo, por ejemplo, el de quitar los tatuajes. sí. Sí es. Ah, O también los hospitales desinfectan con robots ultravioleta. El agua también desinfectan con el UV, ¿ya? UV, si no sabía. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioletas, la radiación ultravioleta es de alta energía. Si se exponen mucho tiempo a eso, les hace daño, porque como tienen una longitud de onda pequeñita, puede interactuar, por ejemplo, con las bacterias. Entonces ahí está una bacteria, viene la onda,
chao bacteria, ¿sí? Porque están en el mismo tamaño. Si le destruye a la bacteria, le parte, le corta en la mitad, ¿sí? Por eso es lo que sirve para desinfección, ¿ya? Y por eso también se reúnen los tatuajes con eso, porque, ¿qué les dije? Come, ¿no es cierto? Destruye ese tejido que está quemado, destruye y libera, pues y la piel después se recupera y bueno, pues quedará una marca, pero ya no será como un tatuaje, ¿sí? Pues es costoso porque hay que ser muy cuidadoso con eso y se necesita un equipo especializado y una persona igual especializada para hacer esas prácticas, ¿ya? Mira, pues ya me conseguí por ahí una luz de ultravioleta y voy, no, chicos, no pueden hacerse daño, ¿sí? Eso con el ultravioleta. Más allá del ultravioleta, más altas frecuencias, más bajas longitudes de onda, vienen los rayos X. Entonces ustedes, todos han de haber hecho una radiografía, ¿no? ¿O no? Sí. Les hacen full radiografías y les tienen ahí 1000 horas, o les tienen un ratito nomás y les sacan. Ya, tipo, no. Bueno, no, sí dura un poco. No, no mucho, pero sí dura. Una hora. Una hora están ahí en el equipo ahí. ¿No? No. No, un ratito, No, no. 10, 20 minutos. Un ratito, a lo mucho 10 minutos de exagerando. ¿Por qué será? ¿Se han leído lo que dice ahí o no han leído? Sí, Pero dicen que, bueno, eso de lo que hacen las radiografías son dos imanes gigantes que por el mismo campo magnético se ve así solo los... Generan rayos X. Esos campos, esos magnetones generan rayos X. ¿Sí? Ahora, ¿se han leído lo que dice ahí en esas habitaciones o no han leído? sí. ¿Qué en las radiografías? No, pues ahí en donde les hacen las radiografías, ¿se han leído lo que dice? Que no es Peligro, dice. Usar protectores de ¿Sí o plomo. no? Dice o no dice peligro. Sí. no saben dejar entrar con teléfono. No es que interfiere con las otras ondas. Claro, ahí dice clarito, peligro, radiación, cuidado se muera, ¿sí? No se exponga a radiaciones ionizantes, dice. ¿Por qué es de eso? Porque lo que pasa es que como los rayos X son de longitud de onda tan baja y de frecuencia alta, generan mucha energía. La longitud de onda es tan pequeña que penetra nuestros tejidos orgánicos. Va y se choca con el hueso, ¿sí? La penetra al cuerpo, se choca con el hueso, y el hueso tiene calcio, el calcio es un metal, entonces, ¿qué hace? Rebota. Y de esos rebotes, todos esos electrones que han rebotado, se expresan en esta foto. Por eso hay como ver los huesos, de X, ¿sí? Y por eso es peligrosa, porque es radiación de alta energía. No vale nomás cogerse y hacerse todo el día radiografía, se pueden ¿Cuál es la morir. científica que se murió por eso? Curie, sí, los Curie se murieron, pero ellos Ah, se sí, sí, murieron, Madame ellos se Curie, murieron algo por así una es. mezcla de estos tres. Ellos se De los murieron por una tres. mezcla de estos tres, no solo de rayos X, sino de gamma y de O ultravioleta. sea, pero ella Pero, estaba, o sea, quería encontrar los rayos X, básicamente, ¿verdad? sí, sí, pero en mayor proporción sí fue por rayos X, ¿ya? Sí, ¿se acuerdan que les dije el rato que estábamos viendo esas de las radiaciones que les dije del experimento de la gota de aceite? Y les decía yo que ya se descubría la radiación y los trabajos de Curie, de Rosen, etcétera, etcétera. Sí, sí, los Curie se murieron, sí, Marie Curie se murió por radiación X, sí, su trabajo le mató, ¿ya? Pero ella no sabía, pues, con qué estaba jugando, ¿sí? Después, ya con todos los avances que ella tuvo, ahí se lograron identificar. Ya aquí ya estamos casi en la época que ya estábamos también hablando de otros, y esto es a la par, ¿sí? Y si cuando se pasa por el control del aeropuerto, revisan las maletas, qué tipo de radiación usan. También rayos X, pero en baja intensidad. Es que los rayos X están en todo este espectro, desde 10 a la 18 hasta 10 a la 16, sino que ahí por eso dicen sáquese todo lo de tal, ¿sí? Entonces ahí meten la maleta igual es B con rayos X, ¿sí? Pero son un poquito menores a los médicos, ¿sí? Los rayos X médicos tienen un poquito más de frecuencia, ¿ya? Y finalmente vienen los rayos gamma, ¿ya? Entonces los rayos gamma, sí no la cuentan. Los rayos gamma tienen altísima frecuencia y muy pequeña longitud de onda, del orden de los nanómetros, más pequeño. Entonces, eso interactúa con los átomos que ustedes tienen. Les cogen y les parten a los átomos, no importa, ¿sí? ¿Dónde hay Entonces los radiación rayos gamma? gamma es la explosión atómica. Exacto. Rayos gamma, ¿dónde se generan? En compuestos radioactivos, ¿sí? Se generan
cuando sale mal algo en una planta de energía nuclear, ¿sí? Se generan en una bomba atómica, se generan en supernovas, se generan en agujeros negros, se generan cuando se mueren las estrellas, ¿sí? Eso no hay nada que hacer. O sea, donde a ustedes les llegue un rayo gamma, no la cuenta, se mueren de inmediato, porque destruye todito sus átomos, ¿sí? Les destruye, o sea, eso ya es un daño irreparable, ¿sí? Radiación gamma, ¿ya? Entonces esa es la luz, ya lo conocen. Ahora, el tratar de aislar cada parte del espectro, pues, evidentemente, ¿nos ha dado o no nos ha dado tecnología? Vean, vean aquí abajo. Bueno, ¿ha sido bueno o no ha sido bueno estudiar eso? Bueno, Sí, Bueno, Ahora, el Hulk, que se hizo Hulk por rayos, por radiación gamma, pues eso es fantasía, ¿sí? Si una persona se expone a radiación gamma, lo más probable es que no se haga verde y le dé superpoderes, sino que te mate, ¿sí? Entonces, sí, es fantasía nada más de cómic, ¿ya? No, no es que le da radiación gamma y ya se vuelve superhéroe. Lo más probable, por hecho, el 99%, 99,99% de probabilidad de que mueran al contado, chicos, ¿sí? Bueno, seguiremos. El siguiente misterio, ¿sí? El siguiente misterio, entonces ya está el efecto fotoeléctrico, ya, ¿sí? La radiación de cuerpos negros también ya explicado, ¿sí? Ahora faltaba los espectros atómicos, ¿ya? Lo mismo, esto era algo que pasaba, pero que nadie sabía qué pasaba, ¿ya? Entonces verán, aquí podrás en pilas, ¿ya? Verán, los átomos son como las personas, ¿sí? O sea, cuando digamos que ustedes nacieron, ¿ya? Ustedes cuando nacen, ya les dan la nalgarita, entonces ya lloran, pues ya acá están vivos, ¿ya? Después de que nacen, crecen un poco, ¿sí? Crecen un poco y después ya les ponen un nombre, ¿sí? Ponen un nombre, después ya crecen un poquito más y les sacan la cédula, ¿sí? Y cuando les sacan la cédula de identidad, les saben poner tinta en los dedos. ¿Para qué les ponen eso? la huella dactilar. La huella. Para poner la huella. ¿Y para qué es importante la huella? Identificación. ¿El Stalin cree que tenga la misma huella que el Mateo? ¿O que tenga mi huella? Pero único. Es Sí. única. Nadie tiene. La configuración es única. La huella es única, ¿sí? O sea, esa huella digital Son es diferentes. única para cada persona. ¿Ve? Así como igual la retina, ¿se han visto que hay máquinas que ven el ojo y se abren, cajas fuertes? La retina también es única en los seres humanos, al igual que su huella digital, ¿ya? Nadie en el mundo tiene una huella digital igualita, todos tienen diferente, ¿ya? Los átomos son igualitos, ellos también tienen huella digital, pero la huella digital de los átomos no es como la de las personas, o sea, no se puede identificar con tinta, ¿ya? La huella digital de los átomos se identifica con luz, ¿ya? ¿Y cómo Entonces, funciona? vean, se dieron cuenta, los científicos estaban jugando, ¿ya? Y se dieron cuenta que cuando cogían, ¿sí? Cuando cogían un gas, digamos, de un elemento, en este caso hidrógeno, ¿sí? Y le pasaban una corriente eléctrica, esa luz entraba y se descomponía en un prisma y generaba unas líneas, ¿ya? Y cuando cambiaban de sustancia, acá se generaban otras líneas diferentes. Y cambiaban de sustancia y aquí se generaban otras líneas diferentes. Eso se conoce como espectros de emisión o espectros de líneas, ¿sí? Y es particular para cada elemento de la tabla periódica, ¿sí? Pero antes de hablar de esto, voy a diferenciar dos cosas, ¿sí? Tienen que saber ustedes que existen dos tipos de espectros, ¿ya? Los espectros se clasifican en dos, en continuos y en discontinuos, ¿sí? Notarán, por favor, ¿ya? Los espectros se clasifican en continuos y discontinuos. Un espectro continuo es un espectro que no le faltan colores. O sea, el espectro continuo tiene todos los colores. ¿Cuál es este? Este es el espectro continuo. El arco iris, ¿sí? Cuando llueve, caen esas gotitas, viene la luz, ¿no es cierto?, blanca, se separa en el arco iris. ¿Sí? Ese es un espectro continuo, ¿ya?
Ahora, un espectro discontinuo, en cambio, es un espectro al que le faltan colores. O sea, que aparecen unos huecos, ¿sí? Unos huecos negros, porque le faltan colores. Ese es un espectro discontinuo. ¿Sí cacharon? Sí, Sí, discontinuo. ¿Ya? Ahora, entre los espectros discontinuos existen dos: los espectros de emisión y los espectros de absorción. ¿Ya notaron? ¿Y me puede repetir, por favor? No sé, le escuché bien. No le escuché bien. Verán, ¿Podría repetir, por favor? sí, dentro de los espectros de discontinuos, ¿sí? Dentro de los espectros discontinuos existen dos clases: los de emisión y los de absorción. ¿Ya? Bueno, ¿estamos hasta aquí, muchachos? Sí, ya, chicos. Ahorita, verán, quiero que vean un videíto, ¿ya? Quiero que vean un videíto y después de ese videíto vamos a conversar un poquito más ya para finalizar esto. Pero necesito que vean ese video, ¿ya? Entonces ahí les voy a mandar, ya les voy a mandar a ver. Ya, desen chequeando ese video y después de que miren, vamos a conversar un poquito porque ahí se les va a aclarar el asunto. Pondrán mucha atención a lo que dice el video, ¿ya? Y fijarás en bastante en los dibujos, en las animaciones. ¿Sí escucharon? Jóvenes, ¿sí escucharon o no? Sí. Sí, Inge. Vean, vean ese video. Vean, vean ese video ahorita. Pues. Ya nos vemos en 5 minutos, ¿ya?
A ver, chicos, ¿ya terminaron? Ay, sí. Verán, vamos a tomarnos unos 5 minutitos para cerrar esta idea y a terminar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Ahora, verán, muchachos. Sí, bueno, el video es bastante claro, sin embargo voy a hacer ciertas precisiones, ¿ya? Verán, un espectro de emisión es de estos, a lo que yo les decía antes. Aquí agarran en este tubo y ponen un elemento cualquiera, ¿sí? El que ustedes quieran, ¿sí? Entonces ahí cogen y este elemento le pasan una corriente eléctrica y este elemento va a generar luz. Entonces esa luz viene y se descompone en el prisma. Ya no va a dar el arco iris, solamente va a dar ciertas franjas nomás. Ese es el espectro de emisión, el espectro de líneas. Y en este caso han puesto este elemento y les ha dado estas líneas. Si cambian de elemento, vamos a cambiar de elemento. Sí, miren. Cuando cambian de elemento, miren, ¿qué les da? Les da otras líneas diferentes. Entonces, esas líneas son esa huella digital de los elementos. ¿Comprendido? Sí. No se olviden, eso es un espectro de emisión. Ahora, por otra parte, en cambio, un espectro de absorción es diferente, ¿sí? Verán, si ustedes mandan, esta es una luz cualquier, luz blanca, ¿sí? Si le mandan y le descomponen en un prisma, ¿qué tienen? Tienen el arco iris, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren identificar un espectro de absorción, lo que tienen que hacer aquí en medio de esta luz blanca, poner un elemento cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ahí pusieron ese elemento. Fíjense aquí, toditos los colores. Cuando ponen el elemento, ¿qué pasa? Si ven que se quedan como unos huecos, ¿sí se dan cuenta? Sí. ¿De qué son esos huecos? Es la luz que se comió este elemento, ¿sí? O sea, le vino luz, este elemento se comió esa luz y solamente dejó pasar lo que no se comió. Lo que no se comió está coloreado y lo que se comió es lo que falta, ¿sí? Ese es un espectro de absorción. Ahora, ¿estamos claros ahí, chicos? Sí. Sí. Sí, Sí. Ahora, tal y como decía, si ustedes comparan los espectros de emisión y de absorción, tienen una característica muy especial. Vean, el espectro de emisión tiene una raya donde le falta el de absorción. ¿Ven? Este tiene una raya donde le falta al otro. O sea, si estos superponen, van a tener ¿qué cosa? El arco iris, ¿sí? Entonces, los espectros de emisión es la luz que emite, que serían estas, y el espectro de absorción es la luz que no se come, ¿sí? La luz que no se come, que ha dejado pasar, ¿sí? Estos espectros son complementarios. Para caracterización elemental, lo que se usa por lo general es un espectro de emisión, porque esta es la huella digital, tiene mayor detalle, este está muy amontonado, este tiene mayor detalle, ¿sí? Y eso, chicos. Entonces, verán, para terminar, vamos a rezar a las diapositivas, ya pueden estar cansados, ¿sí, chicos? Tenemos un poquito de paciencia, porfa. Ya les dejo descansar, ya solamente dame unos minutitos, ¿sí? Entonces, miren, aquí está el espectro de líneas del hidrógeno, ¿sí? Entonces, evidentemente, pues se estudió lo que más simple era. El hidrógeno es un átomo simple, tiene un solo protón, empieza por lo más simple, ¿ya? Aquí están, vean estos espectros de líneas, ya. Litio, el sodio, el potasio, el calcio, el estroncio, ¿sí? Cada uno tiene líneas diferentes, por eso es que son únicos, constituye la huella digital, ¿ya? De hecho, este es el principio por el cual funcionan los fuegos artificiales, ¿sí? Los fuegos artificiales están hechos en este principio, muchachos, ¿sí? Pues sale verdecito, sale amarillito. Si sale amarillito es porque tiene sodio, sale verdecito es porque tiene cobre, ¿ya? Y así podría ser. En moléculas complementarios tienen algo más, ¿ya? Si quieren pueden ver. Se estudió lo más simple, el hidrógeno. Entonces, cada región del espectro se analizó en el átomo de hidrógeno y cada científico se dio a esa tarea. Por ejemplo, Lyman, el ultravioleta. El Balmer, el visible. El Paschen, el infrarrojo. Y así. Y así construyeron datos para el hidrógeno y finalmente eso derivó en una ecuación, ¿sí? Una ecuación que era meramente matemática, que solo servía para el hidrógeno, ¿ya? Y no encontraban la razón por la cual esto sucedía. Por eso era un misterio. Más adelante vendrá alguien que desvele este misterio, ¿sí? Y eso también conversaremos.
quiero que se lleven de esta clase que tienen que saber full bien las transformaciones de unidad, ¿ya? Porque el sistema tiene que ser consistente, ¿no? Sí, pilas verán. Nada, de conclusión, pues que la luz, hasta ahorita, ¿qué dijimos? ¿Es onda? Simón, sí es onda. ¿Qué tipo de onda? Electromagnética. ¿También es partícula? Sí, también partícula, ¿ya? Más adelante veremos por qué sí y en qué condiciones o cómo deberíamos interpretar esto, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, sí, sí. si a un elemento se le somete a bajas presiones, entonces se puede ver más colores. No es necesario, porque el elemento, ya sea a bajas presiones o altas presiones, te va a dar el mismo espectro, ¿sí? Es como Sí, decir, por ejemplo, si tú te sacas la cédula en el registro civil, la huella digital va a ser la misma que si te sacas en Calderón, ¿sí? Si te sacas en Calderón o si te sacas acá en Quito, me digo, ¿sí? Al sur, ¿ya? No interesa si es a baja presión o alta presión, el elemento siempre tendrá la misma huella digital, ¿ya? De hecho, muchachos, sabemos que las estrellas tienen hidrógeno y tienen helio, no porque hemos ido al Sol y hemos cogido una cucharada de Sol y hemos traído acá a la Tierra, sino porque la luz que llega del Sol, cuando se analiza, ¿qué nos dice? Nos da el espectro del hidrógeno y el espectro del helio en mayor porcentaje. Entonces, por eso sabemos que las estrellas tienen esa composición. No es necesario dónde están las estrellas, solo es necesario analizar la luz que nos envía. Y lo negro del universo, ¿qué se podría decir que es? O sea, básicamente en nuestra vista es negro. Simplemente eso es ausencia de luz visible, o sea, ausencia de esa región visible, pero esa parte negra tiene otras longitudes de onda, claramente, ¿sí? Tiene rayos gamma, tiene rayos X, tiene ondas de radio, ¿sí? Es un conjunto. O sea, ese negro que vemos simplemente es un conjunto de ondas electromagnéticas también que están viajando por el espacio, ¿sí? Vemos negro porque no hay longitud de onda visible, al menos en la parte que vemos, la parte negra, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿me escucha? Sí, no me comenta. Sí, no, usted dijo que esta es la unidad 1B, ¿verdad? Sí, esta es la unidad 1B. No Ah, está dime. visible todavía porque todavía no le activo. Como les dije en la mañana pasó esto y ya ahorita ya me siento y les activo, ya muchachos. Bueno chicos, si nadie tiene ninguna pregunta adicional, entonces no me queda nada más que pues, desearles un buen feriado, ¿sí? Traten de no Inge, salir. el crucigrama tampoco estaba hecho, Inge. O sea, Ah, sí, no. sí, Chris. Sí, sí, es que no sé qué pasó. Estoy tratando de arreglar, pero no vale. Como no vale el aula virtual, no he podido poner atención. Pero si ya le arreglo, les activo, ¿ya? No se preocupen por esa actividad, estén tranquilos. Si le activo después y les hago. Y si no, pues nada, ya se queda así, ya. Voy a ver si le puedo arreglar. Ahora lo que les decía, o sea, como es muy difícil pedirles que no salgan, entonces si salgan, cuídense, mascarilla, cosito, ¿sí? Distanciamiento, ¿ya? No estén andando por ahí como perros sin dueño, ¿sí? Cuídense, muchachos, ya no se pongan ustedes ni tampoco a sus familias, muchachos. Recuerden que si estamos en esta modalidad es para salvaguardar su integridad y las de sus seres queridos, ¿ya? Entonces, es responsabilidad, si salen, cuídense bastante, y nada, pues nos vemos el día martes para la prueba, estudien, ¿sí? Y que pasen bien, chicos, nos vemos. Chao, buen provecho. Gracias. Gracias, Gracias, cuídate. Inge. Buenas noches. Gracias, Inge. Gracias, Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego. No, muchachos. Gracias, Inge. Nos vemos. Luego, Inge. Chao, chicos.